Entonces, él dice, de oídas te había oído. Entonces nosotros podemos ser unos creyentes, podemos ser unos seguidores de Yeshua, unos discípulos de Yeshua y del Padre Celestial, y podemos creer que ya estamos garantizados, que ya somos unas buenas personas, que ya estamos andando en fidelidad, en lealtad al Eterno, y que ya no nos queda sino muy tranquilamente, muy seguramente, muy confiadamente esperar que nos dé la salvación que nos merecemos, esperar que nos dé la salvación que ya la hemos alcanzado, que ya la hemos logrado. Y hoy en día, pues, tenemos una cantidad de movimientos no solamente religiosos, sino que esto es a nivel de todo tipo de situaciones empresariales, educativas, grupos de crecimiento personal y todo lo demás que se nos ocurra. Es que esta es la vida que nos merecemos. Es que yo, como tal y tal cosa, como ser humano, esto es lo que me merezco, esto es lo que corresponde a un ser humano, esto es lo que toca para mí. Y vienen todos estos, ¿qué diríamos? Maestros, predicadores, instructores, motivadores, y a decirle a las personas, tú eres muy valioso, tú eres muy valiosa, tú eres muy grande, tú te lo mereces, tú te lo ganaste, tú tienes el derecho, eso es tuyo, porque tú eres grandiosa, tú eres lo mejor de la creación, tú eres bueno. Entonces están mezclando una cantidad de verdades con otra cantidad más grande de mentiras. Y nosotros quedamos ahí deslumbrados y motivados y animados, y nos creemos todo ese razonamiento. Y aquí Job dice, de oídas te había oído, solamente te tenía una comprensión carnal, una comprensión humana, mental, emocional. No había captado, no te había entendido en el espíritu, no te había visto espiritualmente. Esa revelación estaba oculta para mí. Y ahora mis ojos te ven. Por fin el Señor se le revela en esa dimensión espiritual, en esa condición espiritual, y el hombre viene y reconoce su equivocación, reconoce su error, reconoce su altanería, su orgullo, reconoce su satisfacción consigo mismo, su gusto por sí mismo, de lo bueno que es, de lo santo que es, de lo perfecto que es, de lo bien que le obedece a Dios, de lo sumiso que es, de lo cumplido que es con todo lo que Dios le ha exigido, con todo lo que Dios le ha pedido, con todo lo que Dios le ha instruido. Y el hombre está prendado de sí mismo, de todo lo bien que él cumple, todo lo que Dios establece. Y entonces llega a ese encuentro personal, a esa revelación directa del Señor en su espíritu. Y dice, ay, hasta ahora te veo, hasta ahora te identifico, hasta ahora reconozco en otra dimensión, en otro sentido, la realidad de las cosas. Y dice, me aborrezco, me detesto, me echo a la basura, en polvo y ceniza. Realmente yo soy una basura, realmente merezco ser quemado y convertido en cenizas y botado a la basura. No soy nada, no soy nadie, no tengo nada. No reconocí que todo eso lo llegué a hacer fue porque tú me capacitaste para que lo hiciera, porque tú fuiste el que hizo la perfección, la creó, la diseñó, me la diste a conocer y me diste la capacidad de poderla llevar a cabo, de poderla cumplir, de poderla aplicar. Realmente toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, toda la sabiduría y la exaltación es tuya. Qué cosas tan misteriosas y tan ocultas son las que tú tienes para tus escogidos, para tus amados. Qué revelaciones tan extraordinarias. Y entonces tenemos a Elías también diciendo que pasó un silbo apacible, suave, algo que no era destructivo, potente, luminoso, estruendoso, impresionante, que todos caen y todos echan espuma por la boca y todos empiezan a convulsionar. Y dice,
No, pasó un silbidito, un vientecito suavecito y le llenó la revelación de Dios en su espíritu. Y dice, ay, ahí sí estaba el Eterno. Ahí sí se manifestó el Señor. Entonces tenemos que clamar, rogar, ayunar, suplicar, porque el Señor nos abra esos ojos para que no sigamos de oídas, te he oído, y entonces en esa medida, en esa condición, te obedezco y que mis ojos todavía no te ven, que mis ojos todavía no han recibido esa revelación en el espíritu de tu grandeza, de tu presencia, de tu amor, de tu generosidad, de tu paciencia, de tu perdón, de tu tolerancia, de tu gracia, de tu misericordia y de tu juicio justo, de tu rectitud, de tu santidad, que esté en mí, como estuvo en Yeshua. Y entonces le dice Yeshua, ¿cómo así? Tanto tiempo he estado acá y no me has visto, no me conoces, no has visto al Padre manifestarse a través de mí. Entonces tenemos todos los humanos, todos tenemos ese pequeño problema, que solamente nos impactan las cosas que mueven nuestras emociones o que mueven nuestros pensamientos y nuestro razonamiento, y nos traen el análisis y las deducciones y las asociaciones que otros tal vez no han podido hacer. Y ¡ay, qué maravilla! ¿Cómo sé? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo no? Bueno, y entonces eso sí nos anima, eso nos motiva. No nos motiva, no nos anima, no tenemos la percepción cuando hay otras manifestaciones, cuando hay otras percepciones, esos silbos apacibles que el Señor a toda hora está rodeándonos, a toda hora está acompañándonos, y eso no lo percibimos, no lo percibimos. Y todo lo damos por hecho, todo lo damos por derecho, que es un derecho que tenemos, que es algo ganado que nos merecemos, algo que nos corresponde. Y pasamos por encima de todas las manifestaciones del Señor, de todas sus gracias, de todos sus llamados de atención, de todas sus instrucciones y sus enseñanzas. Entonces esto solamente es milagro del cielo, solamente es milagro del cielo. Y si nosotros oramos porque el Señor nos resuelva un problema de una enfermedad, por ejemplo, y clamamos, ay Señor, es que me duele esta rodilla, ay Señor, es que mi rodilla, ay Señor, es que yo me caí cuando tenía 3 años y se me quedó torcida la rodilla, ay Señor, es que no se me endereza la rodilla, ay Señor, es que he ido donde el médico y donde la médica y donde el psicólogo y donde el psiquiatra y mi rodilla está más torcida, ay Señor, mi rodilla, ay Señor, mi rodilla. Y le clamamos y a todo el que nos encontramos le decimos, no, es que mire cómo tengo la rodilla. Ay, usted que el Señor sí la escucha, usted que el Señor sí la oye, dígale al Señor que me arregle la rodilla. Ay, hagamos un ayuno para que el Señor me arregle la rodilla. Ay, hagamos un grupo de oración, hagamos intercesión para que el Señor me arregle la rodilla. ¿Sí ve? Y así hacemos nosotros pidiendo por el Espíritu. Así hacemos nosotros para que el Señor nos quite esa ceguera espiritual. Ayunos, oraciones, y le tocamos la puerta día y noche, todos los días, a toda hora, como Él dijo que hiciéramos, como la viuda inoportuna, o la viuda o esta persona que estaba clamándole al juez injusto que le decidiera una problemática, que la liberara de su cobrador o de la persona que estaba exigiendo un derecho sobre ella. Y dice que fue tanto lo que esa viuda día y noche y todos los días lo molestó, que él dijo, no, esto no es vida con esta coja, no más, que se le arregle la rodilla y para yo poder seguir tranquilo. Entonces el Señor nos está poniendo un ejemplo, y nos dice, si un ser humano que no es justo, que no es misericordioso por el puesto que ocupa y se cree que todo el mundo tiene que venir a doblegársele y a rogarle y a clamarle y que él va a resolverle los asuntos al que él quiera y cuando él quiera, con esta persistencia humilde, esta persistencia sencilla, esta perseverancia en ese ruego, en ese clamor, en esa solicitud, en esa petición,
dice, si eso hace mover a un juez injusto, imagínense ustedes si el Eterno no se compadecerá. Cuando el Eterno nos dice que no hemos acabado de abrir la boca, cuando ya nos la ha llenado de la respuesta de lo que le estamos pidiendo. Entonces pedimos por ese tipo de cosas. Pedimos por un empleo, pedimos por un problema laboral o económico, pedimos por un problema familiar, rogamos y nos deshacemos y clamamos, y todo el mundo conoce toda esa situación, y a todo el que podemos, de nuestros allegados, de nuestras personas de confianza, de las personas que sabemos que son piadosas, que son personas de oración, de estudio, a todo mundo le pedimos que nos acompañe, que nos ayude, que nos apoye, que hagamos todos el esfuerzo, la tarea juntos. Lo hacemos así porque tenemos la necesidad de la llenura del Espíritu. Ayunamos, oramos, hacemos vigilias, le decimos al uno y al otro, no, vea, es que no es mi rodilla, es que es mi espíritu, es que es mi alma que está seca, que está vacía, que está llena de reglamentos, está llena de tradiciones, está llena de doctrinas de hombres, está llena de teologías, está llena de todo lo que me rodea, y está como un pozo profundo, seco, no tiene palabra, no tiene oración, no tiene presencia, llenura del Espíritu. Por favor, oremos, por favor, ayunemos, por favor, clamemos, por favor, intercedamos, por favor, hagamos vigilias, por favor, dediquemos una jornada de 3 días, de 8 días, de un mes, de oración, de clamor, de ruego, de súplica, de alabanza, de adoración. Necesitamos la llenura del Ruach HaKodesh. Si no estamos en la llenura del Ruach HaKodesh, estamos de oídas nada más. Estamos de una sola comprensión mental, solo un entendimiento racional, material, y unas emociones, unos afectos solamente humanos. Dice la Escritura que el amor de Dios debe ser derramado en nuestros corazones con el espíritu de Eloa que Él envía a nosotros. Y por eso es entendible. Aún llenos del amor de Dios, se pueden presentar enfrentamientos. Nosotros tenemos a Rab Shaul y a Bernabé, el Chalías, el Chalías, el embajador de Eloa, Saulo. Ya habíamos dicho que él no es el rabino en la congregación de Eloa, en la congregación de Yeshua. En la congregación de Yeshua, el rabino es Yeshua, y todos los otros son sus embajadores, sus representantes de su quejilá, de su sinagoga. Y entonces ellos van a salir a una misión y se enfrentan y tienen una contienda terrible, porque ya habían llevado en otro viaje a Marcos, y Marcos se les devolvió, y el Chalías Pablo, el apóstol Pablo, se quedó muy disgustado porque esta persona hizo eso. Y dice, y en este viaje no lo llevo, y no lo llevo, y no lo llevo. Y entonces se partió el grupo. Y entonces unos se fueron con Pablo y los otros se fueron con Bernabé, y él se llevó a Marcos. Entonces, no quiere decir que ya no va a haber contiendas, que en todo nos vamos a entender perfectamente, pero sí van a mejorar sustancial y espiritualmente las cosas. Maravillosamente. Tanto para cada persona como para la relación entre las familias y la relación en la congregación. Entonces, cuando hay todo ese tipo de cosas, vemos que es falta del Espíritu Santo, falta del Ruach HaKodesh, falta de la presencia de Dios, de verdad Él siendo quien vive de una manera majestuosa, ejerce su majestad, su autoridad sobre cada uno de nosotros. Y entonces en esas condiciones yo no voy a querer, engañar al otro con un negocio, darle algo que no está bueno, que no está en buenas condiciones, un producto o un servicio, y cobrárselo como que es algo muy bueno, como que es algo excelente.
yo no voy a querer hacer eso, y yo voy a saber que estoy delante de la presencia de Dios todo el tiempo. Yo no voy a querer darle un consejo a una persona si de pronto no estoy seguro de lo que le estoy diciendo, o si veo que hay un riesgo en que la persona me entienda de otra forma, o que si la persona aplica lo que yo le diga, obtenga un mal resultado. Yo voy a ser cuidadoso con eso. Yo no voy a hablar mal de la persona que está al frente, al lado, arriba, abajo, atrás. No voy a hablar, no voy a decir, ay, es que si te das cuenta fulanita como es desorganizada, si viste peranita como trata al esposo, te diste cuenta la no sé cuál, a la no sé cuál otra, cómo trata a tal hijo o a tal hija, o cómo hace esto o cómo hace lo otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una vida en la carne, una vida donde no hay dominio de la lengua, una vida donde no hay dominio de los ojos, donde no hay control de los sentidos, una vida donde no hay dominio propio. Y la llenura del Espíritu trae dominio propio, y no es un dominio propio, digamos, como en forma de tortura, como el dominio propio militar, que el militar le dicen, usted solamente come tal cosa, y usted no puede comer tal otra cosa, y usted se levanta a tal hora y hace esto. Y entonces la persona, por toda esa disciplina, por toda esa exigencia, por toda esa imposición, entonces entra como una maquinita adiestrada, como una maquinita, preparada, bien guiada, bien orientada, bien establecida a funcionar como una maquinita, bien perfectamente, o como una pieza de una maquinita. Y con el Señor vamos a funcionar como una pieza de una maquinita, o vamos a funcionar como una maquinita, pero por la inspiración directa, por la inspiración completa del Espíritu de Dios, y nos vamos a sentir felices haciéndolo así. Vamos a percibir esas guías, esas indicaciones, esas instrucciones, y las vamos a coger y las vamos a acatar, y el mismo Espíritu le vamos a pedir que nos dé la fuerza para llevarlas a cabo. Vamos a poner las facultades que el Señor nos dio disponibles, con libertad, con libre albedrío, esa voluntad, bajo la soberanía del Espíritu de Eloa, y lo vamos a hacer con gozo, lo vamos a hacer con shalom, lo vamos a hacer llenos de amor, llenos de gracia, llenos de misericordia. Entonces sí, tenemos que ser esas maquinitas, o esas piezas de las maquinitas que funcionan correctamente, perfectamente, de una manera exacta, pero no como lo haría un militar, así con esa violencia y con esa imponencia y con esa tirantez. No, sí vamos a tener sumisión, vamos a tener obediencia, porque nuestra guía es el Espíritu de Eloa, pero al mismo tiempo que hay todo ese orden, que hay toda esa disciplina, que hay toda esa sumisión, esa sujeción, hay también gozo, humildad, amabilidad, plenitud, y de esa forma cada uno de nosotros está siendo llenado y está siendo llevado al extremo, al máximo, al tope de la tarea, de la misión, del propósito por el cual todos fuimos creados, y vamos a estar muy contentos por eso, muy felices. Nosotros tenemos acá, entonces, en esta parashá, tenemos los mispatim, los mispa, que lo traducen leyes. También se traduce juicios. Nosotros en alguna ocasión mencionamos algunos aspectos sobre esto. Bueno, entonces son leyes, son juicios, son decretos, son mandamientos. ¿Qué son? Entonces, para los diferentes idiomas, pues puede haber varias traducciones. E incluso para el español, en un solo idioma puede haber diferentes traducciones para la misma palabra. Entonces, en hebreo son los mispatim. Algunos lo pueden traducir como leyes, otros lo pueden traducir como juicios. Se podrían combinar los dos conceptos y decir leyes de justicia, o leyes con las que se hace juicio, en lo que tiene que ver en las relaciones de unas personas con otras. Y entonces empieza el Señor ahí a decir, bueno, si hay una persona que hace un hoyo en la tierra o en un camino, y
por alguna razón lo necesitaba, ese hoyo. Quién sabe qué iría a colocar ahí, a fermentar, o iría a cavar, a sembrar un árbol más adelante. Bueno, por algo lo necesitaba. Y se le olvida que dejó ese hoyo ahí destapado y viene un buey de un vecino y se mata ahí en ese hueco, o se parte una pata, o viene una oveja y dice, le debe pagar al dueño del buey o al dueño de la oveja, le debe pagar el animalito. Y él se queda con el animalito lesionado o con el animalito muerto. Es para él. Esto responde al refrán que tenemos en nuestro medio, dice, el que quiebra, paga y se lleva los tiestos. A eso corresponde. Entonces, es una ley que establece principios para que los jueces, cuando vengan las personas trayendo estas desacuerdos o estas inconvenientes que se presentan en todas estas relaciones de una persona con otra, el juez ya tenga una base desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Eloa, qué es lo que Eloa quiere, qué es lo que Eloa establece que se debe hacer en justicia. Entonces es la justicia de Eloa, es lo justo delante de Eloa. No es lo justo desde el punto de vista del jurisprudente, del sabio de las leyes. No es desde el punto de vista del sabio de las leyes. No es desde ahí. Es desde el punto de vista de Eloa. Y entonces Eloa es el que determina eso. Si usted se descuidó y una persona se cayó o un animalito se lesionó o se murió, entonces usted pague a la persona, devuélvale un animal igual que el que usted lastimó, que el que usted lesionó, y quédese con el animalito lesionado o con el animalito muerto. Y así, una cantidad de leyes con las cuales guiar cómo hacer juicio justo en las relaciones entre las personas, entre los hermanos, en el pueblo de Israel. Por ejemplo, y entonces estas leyes empiezan con las leyes de los siervos. Entonces dice, estas son las leyes que les propondrás. Entonces es, como ya el pueblo dijo, no hable más Eloa con nosotros, sino que te hable a ti, a Moshe, y tú nos traes la información, la explicación, todo lo que tenemos que hacer, y todo lo que el Señor nos diga, haremos y aprenderemos. Naase bemisna. Haremos y aprenderemos. Entonces, estas instrucciones de Dios son para obedecerlas, entiéndalas o no las entienda. Es la voluntad de Eloa. Entonces, el pueblo de Israel define estos mishpatim como las normas, las leyes, las reglas que el Señor pone para la convivencia entre su pueblo, que desde un punto de vista como social, familiar, son razonables. Como que el ser humano puede verle a estas leyes una razón, como que las puede comprender, lo conveniente que es para la convivencia. Pero parece que no siempre es así, porque cuando este juicio me afecta en algo que yo no quiero ceder, en algo que a mí me cuesta, a mí no me gusta, porque todos queremos obtener, todos queremos acaparar, todos queremos agarrar para sí. Entonces, cuando me toca por una equivocación que yo cometí, entonces yo voy a empezar a argumentar y voy a empezar a decir, ay, es que se me olvidó, es que me equivoqué, ay, no me tenga en cuenta eso, no, por esta vez perdóneme, por esta vez discúlpeme, por esta vez no me haga efectivo lo que justa, no, y es que voy a decir que ni siquiera es justo, voy a decir, no, es que es injusto, es que es injusto, porque yo no me acordaba, porque a mí se me olvidó, porque, bueno, no pude volver a ponerle alguna cubierta a ese hueco, si me iba a demorar para sembrar el árbol o para hacer un pozo, para lo que fuera, y porque en ese momento mi esposa se enfermó, porque en ese momento mi hijo estaba en una dificultad. No, es que no es justo, no es justo. Y nosotros siempre vamos a buscar la disculpa, siempre vamos a buscar el no tener que reconocer, el no tener que dar, el no tener que reponer, el no tener que
enmendar el daño que le causamos a otro, el error que cometimos contra otro. Y entonces vamos a decir, pues si en algo lo ofendí, perdónenme. Y no le reconozco que sí lo ofendí, que sí lo hice sentir mal, que sí. Ay, bueno, si te ofendí en algo, perdóname por eso. Pero no quiero aceptar, sí, te dije algo que fue incómodo, que fue desagradable, perdóname, te lo debía haber dicho de otra manera, así tenga razón en lo que le estoy diciendo. De pronto hay todo ese tipo de situaciones. Y aquí están los jueces. Entonces, son cosas que ya habiendo una regla sabida, conocida por todos, se espera que todos se sujeten a esa regla, porque esa regla no es del capricho de alguien, del vecino de allí de la finca de arriba, del vecino de allá del piso de abajo, del vecino de la casa del frente. No son de origen y de motivación y de disposición de ser humano alguno o de la autoridad. No, son disposiciones de Dios mismo. Y si yo estoy en esa llenura del Espíritu, yo reconozco, yo digo, ay, sí, qué pena. Pues fue por una problemática que mi esposa tuvo una dificultad en ese momento, o mi niño se enfermó, no lo tapé, pero sí. De todas maneras causé el daño, causé el mal, que el Señor me perdone, porque en cuestiones de jurisprudencia hay dos formas, bueno, habrá muchas, pero para este caso podemos tener presentes dos, de hacer daño. Una forma es hacer daño intencionalmente, y entonces ahí dicen que es gravoso, porque yo tuve la intención de hacer el daño. Pero también puedo hacer el daño por un descuido o por una situación, una circunstancia que me condicionó, que me presionó y no pude evitar el daño, pero de todas maneras lo causé, sea porque tuve la intención o porque no, pero lo causé y lo tengo que aceptar y lo tengo que reconocer. Sí te causé el daño, sí te hice el mal, sí te perjudiqué, lo tengo que reconocer. Y entonces el uno es gravoso. Cuando yo tengo la intención, eso es grave. Y entonces hay agravantes, o sea, aspectos de la situación que hacen que la injusticia que se cometió tenga más peso de error, de maldad, tenga más peso de injusticia, de injusto. Pero yo puedo causar el daño no intencionalmente, pero lo causé. Entonces eso se llama culposo. Tengo la culpa, pero no fue intencional, entonces no es gravoso. Y entonces en los debates legales se tienen en cuenta todos estos aspectos. Si lo que se hizo fue gravoso, había intención, o si lo que se hizo fue, hay culpa, es culposo, pero no había intención, no es gravoso. Y de todas maneras hay que reconocerlo, y de todas maneras a las personas hay que resolverles el litigio de una manera justa para ambas partes. Y el que conoce ese equilibrio justo es el Padre. Y por eso el Padre le dice a los jueces, eso lo tenemos, creo que es en el capítulo 23, que deben ser imparciales, porque uno, frente a estas situaciones, uno se puede conmover y decir, ay, pobrecito fulanito, es que no se acordó, es que le pasó esta otra situación en ese momento, pobrecita fulanita, ¿cómo hacemos? Y le decimos a la otra persona, no, perdónele, no le cobre, no lo haga llevar a la cárcel, no le haga poner la multa, bueno, todo lo que se ocurra. Y nos podemos ir, los jueces se pueden ir a tratar de acomodar la decisión final más a favor de tal que de tal, porque es rico, esto se ve mucho, porque es rico, porque me da una platica, porque me acompaña a hacer mis diligencias, porque me ha dado un carro, porque me abrió una cuenta en el banco, por tantas cosas, o solamente porque me trae unas naranjitas de allá de la finca que él maneja, o cuando compra el mercadito me trae la librita de arroz. No, a esta persona hay que favorecerla en las decisiones, en los pleitos que se le presenten, porque, bueno, así por regla de justicia,
me tenga que inclinar y la razón la tenga la otra persona. Entonces yo trato de acomodar a mis afectos, a mis preferencias, a mi circunstancia, a mi situación. Y el Señor le dice, no, había antiguamente jueces que se iban era a favor del pobre. Así el pobre no tuviera la razón. Así el pobre mereciera pagar las consecuencias. Ay, no, porque es pobre. Aquí el Señor nos dice, ni porque es pobre, ni porque es rico. Usted pida dirección del Espíritu y cíñase a la voluntad de Eloa, que ya está aquí revelada, que ya está aquí establecida, y aplíquela. Y se le toca aplicar pena de muerte al que sea, aplíquela. Entonces, la posición de estos jueces es terrible, terrible, de la lealtad, de la fidelidad, de la confianza, de la fe, de la firmeza con la que tienen que hacer las cosas. Entonces, por acá en el versículo 12 del capítulo 21 dice, el que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Sí ve? Y el Señor provee una posibilidad para el que no lo hizo de una manera gravosa, intencional, para el que lo hizo de una forma dolosa, accidental. No era la intención hacer eso, pero murió la otra persona, lo maté. Entonces el Señor provee aquí un recurso y dice, de todas maneras usted es culpable, como no tuvo la intención, entonces no le vamos a quitar la vida, pero se tiene que ir a una ciudad de refugio y tiene que pasar desterrado el resto de su vida. Hasta que si cuando muera el Cohen Agadol usted no ha muerto, entonces ya queda cumplida su pena de destierro. Cuando muera el Cohen Agadol, entonces ya queda cumplida su pena de destierro, ya usted puede regresar y ya ha cumplido su pena por el muerto. Y si eso era gravoso, usted tenía la intención, en el pueblo hebreo se dice un homicidio, se dice un, ¿cómo se dice? Ambos son homicidios, pero el uno sería un asesinato y el otro sería matar. Entonces, si fue un asesinato, ahí no hay nada que hacer. Pague con su propia vida. Pero si fue que mató, no fue asesinato, fue culposo, entonces váyase al destierro. Y las personas, los jueces, los legisladores, los gobernantes de las naciones, a veces se ponen a colocarle suavizantes a estas normas, y laxitudes, y flexibilidades, y eso promueve que se desarrolle más, que se arraigue, que tome fuerza, que se nutra la injusticia de los unos contra los otros, la maldad, la iniquidad, como dice, creo que es el profeta Habacuc. Dice, no veo sino abuso de los pobres, injusticia, impiedad, matazones, mentiras en los juicios. Señor, ¿y tú dónde estás? Manifiéstate, ¿qué es esto tan espantoso? Bueno, en el versículo 22 dice, cuando alguno le hurte, o sea, robarle a escondidas. Si lo está robando a escondidas, fue porque lo pensó. Cuando a alguien le hurte, le robe a escondidas, buey u oveja, y lo degüelle o vaya y lo venda, por aquel buey pagará 5 bueyes. Entonces, ¿cómo así? Pero eso es exagerado, eso es injusto. Bueno, los hombres, los seres humanos, queremos ser más justos que Dios o queremos declarar a Dios injusto. Somos horribles porque no lo hemos podido ver en espíritu y lo calificamos. Y entonces vienen muchos maestros y dicen, no, es que ese Dios del Antiguo Testamento era sanguinario, era ultra extremista con las reglas, no, espantoso. Pero ahora tenemos un Dios del Nuevo Testamento y ese Dios sí es todo amor, todo generosidad, todo flexibilidad. Venga, 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 acérquese, acéptelo en su corazón como usted esté, en la condición que usted esté, y siga en esa misma condición, que solamente porque lo aceptó en su corazón, ya usted tiene, digamos, obligatoriamente de parte de Dios la salvación. Qué mentiras, qué engaños, qué manera tan equivocada
de desconocer el contexto de este ser, el contexto de su espíritu, de su actitud, de su pensamiento, de su comportamiento, que ignorancia la que tenemos. Dice, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Y aquí resulta que a la persona la meten a la cárcel y resulta pagando una condena el que se defendió a cambio del ladrón que murió. Resulta alguien pagando esa condena. Aquí la escritura nos dice que eso no es así. Desde el punto de vista de Eloa, eso no es así. Eso es absolutamente incorrecto. Bueno, y así, ese capítulo 22 tiene juicio, tiene mispatín, leyes de justicia entre las relaciones entre el pueblo de Israel, muchísimas. Dice el versículo 10, si alguno hubiere dado a su prójimo un asno, un buey, una oveja o cualquier animal para que se lo guarde, y el animal se muere, o el animal es lastimado, es atropellado, o se lo roban sin que nadie se dé cuenta, juramento del Eterno habrá entre ambos, de que no metió la mano en los bienes de su prójimo. Entonces esta persona tiene que comprometerse delante de Eloa, y entonces si no cometió ese daño, perfectamente puede jurar, legítimamente puede jurar. Si cometió ese daño, gravísimo, porque está blasfemando, además del daño que ya cometió. Está añadiendo otra ofensa, otro pecado. Y dice, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Entonces aquí no tiene que pagar. Yo tenía ahí un animalito o algún bien que le estoy guardando a una persona y algo pasó. Alguien vino y lo dañó, alguien se lo robó, no supe cómo fue ni cuándo, lo desconozco por completo. Entonces con juramento, le tengo que prometer a la persona, le tengo que asegurar a la persona que no supe, que yo no estuve ahí, que no dependió de mí. Y la persona lo debe aceptar porque hay un juramento. Y se espera que siempre que se tenga que tomar el nombre de Dios, en un caso de estos, la persona lo va a hacer con todo el temor, con toda la reverencia, con todo el respeto y sabiendo que al crimen que haya cometido, por grande que sea, está cometiendo un crimen de máximo nivel, porque está blasfemando. Pero si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. O sea, le va a reponer si fue que se lo robaron. Si fue que se le dañó o alguien lo dañó o lo mató y no se supo cuándo, no hay nada que recompensar. Pero si fue que se lo robaron, debe recompensar. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Mire, aquí están los pedazos de la fiera que lo destrozó, y pues una fiera. Yo pues puse las normas, puse las medidas, lo cuidé, tuve precaución, pero una fiera lo destrozó. Si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, que reciba el dueño el alquiler, pues en compensación del daño. Y llegamos al capítulo 23, versículo 10, dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, pero el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, vamos a estar cultivando 6 años y yendo a las fiestas y pagando los diezmos, pero el 7º año, si no estamos cultivando, no estamos haciendo nada, tenemos que guardar Shabbat, a pesar de que no estemos ganando dinero o animales o cosechas. No estamos teniendo ganancias. Ese es el año del descanso de la tierra. 6 días trabajarás. Aquí pues no está trabajando propiamente como sembrar,
y cosechar, pero sí está saliendo a recoger de lo que haya brotado la tierra por sí misma, que le sirva para alimento, y va a estar preparando comidas y va a estar como en sus quehaceres, puede estar haciendo algunos arreglos en su casa, va a estar pues más dedicado al estudio de la Torá porque no tiene que sembrar y cosechar. Eso es lo que se espera que nosotros hubiéramos estado haciendo en este año de restricción. Fue como un año de sabático que está próximo a cumplirse ahora a mediados de marzo. Ajustamos el año completo de estar en una limitación de movimientos y de negocios. Eso fue un año para que nos dedicáramos a la Torá, y fue un año para que no, porque no tenemos ingresos, de todas maneras guardemos el Shabbat. Y entonces 6 días, con mayor razón, vamos a estar realizando diferentes actividades en la familia, o lo poquito que se pueda hacer, preparando las comidas, mercando y todo esto, pero el día 7º lo vamos a guardar, así estemos en el año del reposo de la tierra. Entonces, aquí hay un énfasis que el Señor da en el Shabbat, porque nosotros podríamos decir, no, es que como es el año del reposo, todo este año es Shabbat, y entonces, ¿cómo me va a pasar el año sin preparar comidas y sin salir a recoger algo que me sirve para el alimento, cuando no siembre, cuando no coseche, pero sí recojo lo para cada alimento? Entonces dice, bueno, entonces como todo el año es Shabbat, quiere decir que no tengo que estar guardando Shabbat cada 8 días, porque es que todo el año es Shabbat, es el año sabático. Entonces aquí el Señor dice, sí, guarde el año sabático, pero me va a guardar dentro del año sabático el Shabbat semanal. Entonces aquí el Señor está diciendo que el Shabbat tiene una relevancia. Aquí el Señor está enseñándole a su pueblo que el Shabbat es de una importancia especial. No es cualquier cosa. No es cualquier travesaño que a él se le ocurrió, porque sí, ponerlo ahí. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. No están trabajando, solamente de pronto lo moviliza el buey por ahí para traer agüita en los diferentes días de la semana, o para llevar unas fruticas a una finca vecina y cambiar las fruticas por unos granos, en fin, lo que sea. Y los hijos y las siervas están lavando la ropa, están arreglando las casas, están enderezando los linderos, los vallados, estarán no sé, muchas cosas que hay que hacer, trayéndole agua a los ganados, llevando las ovejas a los abrevaderos. Muchas cosas hay que hacer, así no haya que sembrar y cosechar. Entonces podríamos pensar que, bueno, es año sabático, estamos haciendo unas tareas las indispensables de subsistencia, las básicas, pues prácticamente todo el tiempo eso es reposo. Pues entonces, ¿qué voy a sacar yo cada 7 días? Un descanso más, un día más descansado que el resto de todos los otros días. Pues sí, Señor, así es. Ese día no hay que cocinar, ese día no hay que ir a comprar mercado, ese día no hay que ir a hacer vueltas de aquí, de esto, de aquello, de lo otro, ese día no hay que ir a hacer visitas, ese día es de Dios, no es de los vecinos para hacer lo que ellos necesiten o lo que a ellos les complace o caerles bien a ellos, o para hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me cae bien. Es para honrar, exaltar, adorar, alabar, agradecer a Eloa. Es para eso. Así estemos en el año sabático. Y todo lo que les he dicho, guárdenlo. Ese guárdenlo no es coger la Biblia. Entonces todo lo que Dios me dijo está aquí y yo voy y lo guardo allá en el cajón. Ese no es el guárdenlo que me está diciendo Dios. Dios me está diciendo que lo meta con su espíritu, que le clame ayuno, oración, vigilia, intercesión, jornadas, clamando por el Espíritu, para que el Espíritu lo meta aquí y que esté en mí por el Espíritu, en mi alma, en mi mente, en mis emociones, y que no esté aquí únicamente por mi razonamiento, que no esté ahí en una forma material, carnal, humana,
sino que esté dentro de mí en una forma espiritual, y ahí estará guardado, y el Espíritu me lo estará recordando constantemente y me lo estará ayudando a entender y me estará ayudando a deleitarme y a gozarme en obedecer todo esto. Dice, todo lo que les he dicho, guárdenlo, pero lo vamos a guardar, pues primero va a ser intelectualmente, racionalmente, con nuestro entendimiento, con nuestro conocimiento, pero eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que ser sustentado, afirmado, mantenido, cumplido con el Espíritu. Y dice, y nombre de otros que se digan poderosos o de otros elementos que los demás adoren o los consideren grandiosos, etcétera, no mencionarán, ni se oirá en su boca. Y luego vienen las 3 fiestas de peregrinación. Y dice en el capítulo 24, dijo el Eterno a Moshe, sube ante el Eterno tú, Aarón, Nadab, Abihú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos, pero Moshe solo se acercará al Eterno, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes, no solamente los mandamientos, pues ya habían sido antes dados en toda esa manifestación del Sinaí, sino todos estos mispatín, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos, vamos a obedecer, vamos a cumplir, vamos a guiar todas nuestras decisiones, todos nuestros comportamientos, todos nuestros hechos, toda nuestra vida personal, familiar, social, de acuerdo con esta guía que el Señor nos ha dado, con esta instrucción, con estos mispat. Todas las palabras que el Eterno ha dicho. En hebreo dice, haremos y entenderemos. Haremos y entenderemos. Entonces, esto nos da también como a considerar un aspecto, y es que si yo quiero ser entendido en la voluntad del Señor, en la enseñanza del Señor, en el Espíritu del Señor, primero debo ser obediente. Primero debo ser obediente. ¿Por qué muchas cosas no las entiendo como las debería entender en el Espíritu? ¿Por qué muchas cosas no entro a profundizar en ellas y a vivirlas y a practicarlas? Porque no las obedezco. Porque no las obedezco. Aquí dice, haremos y entenderemos. Entonces el Señor nos va dando entendimiento a medida que vamos obedeciendo, a medida que vamos practicando, a medida que vamos cumpliendo. Va viniendo a nosotros entendimiento, comprensión, nivel espiritual. Va viniendo ayuda del Espíritu, sabiduría, discernimiento. Y llegamos a ese punto donde obedecemos ya no es por lo que entendemos o no entendemos, sino por la guía que el Señor nos da, por la instrucción que su Espíritu nos da. Entonces, pues todas estas textos siempre apuntan a lo mismo, desde la primera letra hasta la última, que debemos obedecer al Eterno en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, sean situaciones favorables o desfavorables. Yo soy el que las considero o las evalúo como favorables o desfavorables. Para el Señor, todas las situaciones que Él me dé, como decía un canto esta mañana, son favorables porque Él me las dio, y me las dio para que yo no tenga excusa porque las circunstancias me ayudan o no me ayudan para decir que por eso obedezco o no obedezco. Nosotros no podemos ser con Dios circunstanciales, que si las situaciones me facilitan, obedezco. Pero si las situaciones vienen en contra, no puedo obedecer porque era que las circunstancias, la situación no lo facilitaban, no lo permitían. Eso delante de Dios no vale. Porque entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza? En que esa situación, Él fue el que la propuso, Él fue el que la permitió, y que mi deber no es cambiar la situación, sino en medio de la situación que sea, obedecer. Ese es mi deber. Y entonces yo no soy siervo, entonces yo no soy esclavo, entonces yo no soy un obediente, un hacedor, sino un juez, y tengo otro maestro. Entonces ya Dios no es mi maestro, Yeshua no es mi maestro, sino que mi maestro es mi propio juicio, o todo lo que yo he entrado a formar en mi ser con todo lo que me ha dado la sociedad, la familia, las religiones, y entonces yo tengo mi propio maestro.
y aquí estoy incumpliendo esta instrucción que el Señor me da. No tendrás otros poderosos, otros soberanos, y ni siquiera mencionará sus nombres. En el capítulo 23 que lo acabamos de leer, en el versículo 13, yo estoy teniendo otro patrón. Cuando el Señor dice otros soberanos, también se puede decir otros maestros, otros instructores. Entonces yo estoy teniendo otros maestros, otros instructores que no son ni Eloa ni Yeshua. Y me guío por mis propias deducciones, por mi propia consideración de lo que me parece justo o no me parece, o de lo que les ha parecido a otros y de lo que he aprendido de parte de otros, pero no de lo que Eloa exige, de lo que Eloa pide, de lo que Eloa instruye, enseña, y siempre lo ha enseñado lo mismo. Y Yeshua enseñó lo mismo. Antes, Yeshua lo enseñó de una forma más exigente. Y probablemente a la tarde, con el favor del Señor, vamos a mirar eso. Cómo es mucho más elevado el compromiso, la exigencia, ¿cómo diríamos? La forma y el motivo para la obediencia es mucho más elevado en Yeshua que en la misma Torá. Y el Señor dijo que Él iba a engrandecer, a magnificar la Torá. Y eso lo hizo a través de Yeshua. Entonces hay una parte que nosotros conocemos muy bien, que empieza Yeshua a decir, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ah, sí, eso ¿quién lo dijo? La Torá. La Torá lo dijo. Y entonces él está diciendo, bueno, perfecto, eso hay que hacerlo, pero yo les digo otra cosita más, que ustedes no han cometido adulterio, pero siguen pensando en lo que no deben pensar cuando no lo deben pensar y cuando no lo deben hacer, que ni siquiera lo deben pensar, que ni siquiera eso debe venir a su mente, que esas intereses o esas intenciones ni siquiera pueden motivar a través de sus ojos su ser, que sus ojos tienen que ser la primera puerta cerrada para bloqueo de estas cosas. ¿Cómo así? Ay, hasta ese gustico me lo va a quitar, que por lo menos yo no lo hago, pero le doy agrado a mis ojos, le doy deleite, ¿me vas a quitar el deleite de mis ojos? Entonces, sí, señor. La Torá iba hasta cierto punto, usted creía que la Torá no iba sino hasta ahí, pero era que usted no había entendido en el espíritu. Y la Torá va mucho más allá, la Torá va en el espíritu y en la motivación. Y tenemos que tener pureza, santidad, primero allá, y después se expresará en lo que hablamos y en lo que hacemos. Padre Celestial, te damos toda rabá por tus bondades, por tus gracias, por tus misericordias, por estas instrucciones, que esta Torá ha sido perfeccionada, esta Torá ha sido modificada, esta Torá que da Moshe, aparentemente, porque solamente habíamos entendido la parte literal, la parte física, la parte de acciones y de expresiones, pero no habíamos entendido esa parte de ese compromiso espiritual, de las motivaciones y cómo esas desobediencias tienen que estar fuera de nosotros, aún en la intención más supuestamente inocente, aún esas inocentes intenciones o desprevenidas intenciones que no corresponden a tus principios, no corresponden a tus fundamentos y que van a llevar a concretar en nuestra mente desobediencias o reclamos o rebeldías o calificaciones de justas o injustas de acuerdo con nuestras propias justicias, Padre, nos afectan, nos dañan en la mente y en el alma. Padre, que por favor en esta congregación y en todos tus remanentes en el mundo, todos los que nos decimos seguidores tuyos, todos los que nos decimos estudiantes de Yeshua, seguidores de Yeshua, siervos tuyos, siervos de Yeshua, Padre, sea tu espíritu el que esté obrando
en cada actitud, en cada intención, en cada motivación con la que hablamos, en cada motivación con la que miramos y con la que hacemos diferentes cosas en nuestra casa, en privado, con nosotros mismos, en nuestra familia, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos y en la congregación, Padre, que es esa proyección de esa familia física a esa familia espiritual. Padre, por favor, que ese silbo apacible llene ese silbo que está lleno de sabiduría, entendimiento, conocimiento, discernimiento, está verdaderamente lleno de tu espíritu, de tu presencia, esté en medio de nosotros, esté con cada uno de nosotros donde quiera que estemos, pero que esté dentro de nosotros, que habite en nosotros. Padre, ten piedad y misericordia, y que podamos decir como yo, este modelo que lo has puesto en esta dificultad para que sirva de ejemplo, de enseñanza en una persona misma, viviendo en su propia carne toda esta prueba, toda esta su dureza, toda esta situación, para enseñarnos a nosotros y podamos decir en algún momento que ahora mis ojos te ven, ahora mi espíritu está unido con tu espíritu y percibo esa grandeza, esa sublimidad, esa santidad, esa pureza, y someto completamente toda en este grupo, en este pequeño remanente, cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, sometamos completamente todos los sentidos que nos has regalado, todas las facultades que nos has regalado, que son tuyas y nos has dado esa libertad, la disponemos completamente para que nuestra voluntad, la voluntad de cada uno de nosotros, esté puesta a tu servicio, a tus órdenes, a tu disposición, que es un yugo suave y liviano, y además nos ayudas milagrosamente a poderlo llevar, a poderlo cargar, a poderlo cumplir. Eres tú quien lo cumple en nosotros. Ayúdanos a ver esa altura, ese nivel espiritual y ese milagro que tiene que haber en nuestras vidas para que podamos llegar a ese propósito que has creado para cada uno de nosotros, y que será lo único que dará satisfacción a nuestra alma y también a nuestro cuerpo cuando sea glorificado, cuando sea transformado, y será lo único que traerá bendición a toda esta creación, y será lo único que hará que seamos una ejal contigo a través de Yeshua, esa obra que ha hecho a favor de nosotros, esa intercesión, ese sacerdocio que lo pusiste a hacer para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra paz, para nuestro gozo, para llenarnos de amor. Y todos los méritos, todas las glorias, todo el poder tiene que ser solamente por tu milagro, un milagro tuyo, como nos lo has manifestado también a través de Yeshua, ese pobre sufriente que ahora está en esa gloria tan grande. Padre, que todo esto nos sirva de preparación para tus Shabbatot, para cada día de la semana, para tus fiestas, esta fiesta de Pesaj que se nos acerca, para todas estas circunstancias que estamos próximos a vivir, de las persecuciones, de las torturas, de las pruebas, de los martirios, de las huidas, de todo esto. Padre, por favor, ayúdanos que seamos llevados al lugar de tu refugio y que no vayamos a huir en Shabbat, que no vayamos a tener que huir en tu día de reposo. Padre, por favor, guárdanos. Y si no es en tus planes, como decía Yeshua, que no tengamos que beber ese tazón amargo, si está en tus planes que así sea, que sea tu voluntad y que tu poder, tu misericordia y la llenura de tu rúa nos sostengan, porque todo será solamente por tu misericordia. Y esas multitudes y multitudes que saldrán de esa gran tribulación, lavados y emblanquecidos en la sangre de Yeshua y vestidos de ese lino fino, reluciente, y con esas palmeras alrededor de tu trono, habrá un momento cuando habrá esa ida al cielo, a adorarte, a ser presentados todos esos frutos de Yeshua, a agradecerte, a alabarte y a estar de rodillas delante de tu presencia y de rodillas delante de tu Cordero. Padre, te damos toda rabá por todo esto, te clamamos y por favor, ayúdanos y ayuda a todos tus remanentes en el mundo. En el nombre de Yeshua te suplicamos. Amén, ve amén. Amén.
Bueno, Shabbat Shalom.